Bienvenidos a la segunda jornada informativa aquí en JNE Noticias. Soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos en la siguiente media hora. Veamos nuestros titulares. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, indica que no hay posibilidad de recortar el mandato de las autoridades electorales. El Ejecutivo promoverá confianza y transparencia en las elecciones 2024. La Presidenta de la República, Dina Boluarte, indica que debemos observar con calma proyecto de ley sobre el recorte de mandato de titulares del JNE y OMPE. Y vamos a comenzar con la siguiente noticia. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, rechaza el proyecto de ley que propone el recorte por única vez de las autoridades electorales OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, dio entrevistas a diversos medios de comunicación respecto al proyecto de ley que propone el recorte de su mandato y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Durante sus intervenciones indicó que no hay posibilidad de recortar el mandato de las autoridades comiciales. Rechazo dentro del término más jurídico de la palabra, porque no corresponde agredir la autonomía de los organismos electorales, que está constitucionalmente protegida y convencionalmente declarada también. No hay posibilidad de recortar el mandato de las autoridades electorales por el Congreso bajo ningún título. Salas Arenas sostuvo que su permanencia en el cargo no está sujeta a preferencias o empatías, sino que es un mandato de orden constitucional. Las personas que desempeñan cargos públicos no están sujetos a este manejo, manifestó. Por ello, refirió que no se puede legislar respecto a personas concretas porque lo prohíbe el artículo 103 de la Constitución. Explicó que no existe motivo para la desconfianza de su labor y que aquellos que alegaron fraude en su momento no tienen hasta ahora ninguna prueba para demostrar sus argumentos. No hay motivo para la desconfianza que alegan algunos, salvo el concepto personal o grupal de la existencia de manipulaciones imposibles y la fe en que éstas se dieron. Es un acto de fe. Tienen fe en que hubo fraude, pero pruebas ninguna. No hay pruebas. El presidente del JNE recordó que la Junta Nacional de Justicia lo ratificó recientemente como juez de la Corte Suprema de Justicia y por tanto presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, dijo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene más del 56% de confianza ciudadana según las últimas encuestas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene más del 56% de confianza ciudadana, de acuerdo a una encuesta efectuada hace poco, que coincide también con un trabajo efectuado por el propio Jurado Nacional de Elecciones, y el Congreso, como he escuchado que alguien lo ha dicho, tiene un dígito de confianza, así que en realidad está claro que lo que la colectividad reclama es la salida de los elegidos popularmente, y los miembros de los organismos electorales no somos fruto de una elección popular. Nosotros estamos por un mandato constitucional. No se trata de disponer de los funcionarios públicos bajo el capricho o bajo el criterio de un grupo, de un sector. Y el premier Alberto Otárola garantizó durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno que las próximas elecciones serán transparentes y confiables. Veamos. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que el Poder Ejecutivo garantizará que los comicios que se lleven a cabo en el 2024 se desarrollen de forma transparente. En el Gobierno Constitucional estamos encargados también de asegurar unas elecciones transparentes y confiables, que es lo que vamos a hacer con la colaboración de los órganos del sistema electoral.
Otárola, quien se presentó en una conferencia de prensa con su gabinete ministerial, precisó además que se viene trabajando con el Congreso para establecer las reformas que fortalezcan el régimen constitucional y democrático. Igualmente estamos trabajando en coordinación permanente con el Congreso de la República el diseño de las reformas políticas imprescindibles que permitan que nuestro sistema político se afiance y esté en condiciones, como lo ha demostrado hace pocos días, de defender con energía el sistema constitucional peruano que pretendió ser afectado por un golpe de Estado. El premier indicó además que se propondrán medidas concretas para la lucha contra la corrupción y políticas de Estado basadas en la transparencia y la meritocracia. Finalmente adelantó que el plan de gobierno que se presentará ante el Congreso de la República contendrá las medidas necesarias para el país como una política de reactivación económica y destrave de inversiones. El ex defensor del pueblo Walter Albán señaló en una entrevista para JNE Noticias que el proyecto presentado por la bancada de Avanza País espera que no prospere porque de continuar el Congreso estaría jugando con fuego. Veamos la nota. El ex defensor del pueblo, Walter Albán, señaló que al recortar el mandato a las autoridades electorales es un sabotaje al proceso electoral. Pero ahora el despropósito de llevar adelante una propuesta para recortar mandatos en los órganos electorales, esto es prácticamente un sabotaje al proceso electoral anunciado, claro. Y no hace sino replicar el absurdo que parecía ya haber sido, por último, superado de esta denuncia de fraude que solo existe en la cabeza de algunas personas, entre ellas de quienes ahora están promoviendo esta iniciativa. Asimismo, espera que este proyecto presentado por la bancada de Avanza País no prospere, porque de continuar el Congreso estaría jugando con fuego. Es fácilmente advertible que pueden concentrar una protesta ciudadana que no van a tener cómo parar más adelante. Lo que están haciendo, por eso repito, es jugar con fuego, porque al ocuparse de estos temas y sobre todo poner en riesgo entonces que haya un proceso electoral limpio, ¿no es cierto?, al pretender desestabilizar al sistema electoral a partir de un capricho absurdo que jamás pudo ser sustentado de una denuncia de fraude que parecía, como repito, haber sido superada, ahora quieren capturar también el sistema electoral antes de que vengan nuevas elecciones. O sea, esto ya es inaudito porque hay que advertir que también han presentado un proyecto para modificar la manera de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Tras presentarse el proyecto de ley, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado en el que recuerda que el presidente del JNE es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el jefe de la OMPE es designado por la Junta Nacional de Justicia, después de un concurso público, como lo establece nuestra norma constitucional. Y diversos constitucionalistas del país cuestionaron la propuesta de recorte de mandato al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE, pues su aplicación vulneraría el poder judicial y la Junta Nacional de Justicia. Veamos. La propuesta legislativa de recortar el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE fue cuestionada por diversos constitucionalistas, quienes afirmaron que la medida vulnera la autonomía judicial e institucional. El constitucionalista Luciano López consideró en ese sentido que esta propuesta legislativa es antidemocrática e inconstitucional. Según el mandato constitucional, ojo, es la Constitución la que dice, por ejemplo, que en el caso de las jefaturas de OMPE y la jefatura de RENIEC, estas son designadas mediante un concurso público a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, cuando quisieran recortar un mandato, por eso digo que es una fórmula antidemocrática e inconstitucional, primero que por ley están pensando
enmendarle la plana y por tanto menoscabar las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia, que es la única que los puede nombrar en un concurso público y removerlos por un procedimiento disciplinario, sin contar que afecta el derecho al ejercicio pleno de la función pública de quienes ocupan, de los que son los funcionarios que ocupan estas jefaturas. Y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones es peor, porque en el caso del Jurado Nacional de Elecciones la Constitución establece que el representante del Poder Judicial, que es quien preside además el jurado, es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema. O sea, por ley pretenden desconocer esa atribución de la Sala Plena de la Corte Suprema y cortar ese mandato. Similar posición tuvo su colega Francisco Eguiguren, quien calificó la propuesta como un capricho político. Pretender cambiar a quienes van a dirigir este proceso, a quienes tienen la experiencia en dirigir este proceso, no pasa de ser un capricho político de un sector que, como digo, se quedó con un tema pendiente y que ha intentado procesos judiciales, acusaciones en el Congreso, todo sin éxito, pero persisten tenazmente en su deseo de que se cambie a las autoridades electorales. Y eso sería contraproducente e injustificado. Omar Cairo, por su parte, desestimó los fundamentos jurídicos de la propuesta y más bien consideró que la iniciativa de ley es una revancha política ante un supuesto fraude. La intención clara es remover a los miembros del sistema electoral, a los cuales un sector de la clase política acusó de un fraude imaginario, que se comprobó por el propio Congreso que no existió, y entonces resulta que pretenden castigar a esos integrantes con el acortamiento de sus mandatos. Y es momento de la entrevista. Hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Durán. Él es presidente de la Cámara de Comercio, Producción, Turismo y Servicios de Perú, Cámara. ¿Cómo está? Bienvenido a JNE Noticias. Muy bien, muchas gracias. Muy gentil por la invitación y por brindarme esta oportunidad para poder participar de su programa y poder comunicarnos a través suyo con su vasta audiencia. No, gracias a usted por haber aceptado la entrevista, por estar el día de hoy aquí con nosotros, para que nos comente, porque como vemos una situación política que se ha estado viviendo últimamente, las manifestaciones que se han retomado, lamentablemente, varios fallecidos que ha habido. ¿Cómo queda entonces el turismo en nuestro país? A veces nos preguntamos, ¿no? Esta fuente de ingreso que a todos los peruanos nos favorece. Bueno, antes de entrar a hacer un análisis sectorial del impacto de la crisis política y de los lamentables hechos de violencia que se han sucedido en las últimas semanas y que nos llegan a lamentar ya no pérdidas económicas que pueden ser reparables en el tiempo, sino pérdidas de vidas humanas que son irreparables, ¿no? Entonces, claro, hay que lamentar esto. Es una situación que esperemos vaya en una transición hacia un diálogo mucho más directo, un diálogo pero mucho más eficiente y eficaz, sobre todo, que dé resultados. Creo que la gente, buena parte de la gente, de las personas que han reclamado, tienen legítimos derechos, legítimos reclamos, tienen ofrecimientos postergados por mucho tiempo. Claro, que ese reclamo no puede combinarse con violencia, el derecho al reclamo no puede atentar contra el derecho al trabajo, al libre tránsito, y ahí pues sí hemos visto que como consecuencia de esta violencia, esta escalada de violencia, ha habido una afectación económica al país en términos monetarios, cuantitativos, de aproximadamente unos 150 millones de soles diarios durante el tiempo que se ha hecho estos actos de violencia y de manifestación. Pero también hay un impacto intangible, que es la reputación y la imagen del país, y ahí pierde mucho el sector turismo, como usted menciona, no solamente por la afectación a las actividades económicas de la coyuntura de este momento, sino de qué manera esto ha afectado la actividad económica del futuro cercano, porque han habido cancelaciones, notas de alerta de muchos países a sus conciudadanos para que no visiten el Perú por las manifestaciones de violencia y los anuncios de mayores paralizaciones. Entonces, esto tiene un efecto, a su vez, en el tiempo, que nos va a costar mucho recuperar. Claro, ¿no? Y ustedes también han hecho un llamado a la tregua, ¿no?
al objetar, ¿no?, a convocar un aforo de acuerdo nacional, tras estos hechos lamentables que, como usted bien ha señalado, se han estado suscitando ya desde el año pasado y que continúan, lamentablemente se han retomado estas manifestaciones con respecto a que desean que se cierre el Congreso y otros temas que se estarán conversando también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión de Perú Cámaras con respecto a todo ello, la posición que ustedes tienen y las medidas que se podría tomar quizás en estos temas, ¿no? Mire, primero somos gente que acostumbra a hacer autocrítica y creo que es importante hacer una reflexión, que si bien es cierto el país ha crecido muchísimo en los últimos años económicamente hablando, ha multiplicado por varias veces su Producto Bruto Interno, sus exportaciones. Este crecimiento económico también es cierto que es muy desequilibrado porque hay ciertas partes del país, ciertas regiones y ciertas partes de la población que a lo largo de las últimas 2 décadas no han recibido muchos beneficios o casi ninguno de ese crecimiento económico, ¿no? Claro, y perdón que ahí le corte, ¿no? Pero, por ejemplo, comparado con otros países, el Perú económicamente, y hay que resaltarlo, no se ha visto tan afectado, ¿no? Por ejemplo, los hechos que han suscitado, como por ejemplo, por rescatar uno que es la pandemia del COVID, que ha afectado en sí tantos países de Latinoamérica, a gran porcentaje de estos países, pero el Perú se ha mantenido ahí, si hablamos netamente de la economía. Bueno, si bien es cierto, durante la pandemia el Perú ha sido el país que mayores indicadores de muertos por millón ha tenido y de la misma manera ha sido el país cuyo Producto Bruto Interno de los que ha caído en mayor grado, ¿no?, casi 12%, pero también es cierto que es el país que con la capacidad y resiliencia que tiene se ha recuperado mucho más rápidamente. Exacto, en términos globales, pero en términos sectoriales este crecimiento no es tan homogéneo, es más bien heterogéneo. Entonces hay sectores de la actividad económica y territorios del país que todavía no se han recuperado a los niveles previos a la pandemia, sino más bien, podríamos decir, con bases estadísticas, que se han precarizado más todavía. ¿Cuáles serían los sectores, por mencionar alguno? Disculpe. Empleo y la caída de la economía y los ingresos promedio de esos sectores, de esas regiones, todavía están muy por debajo de lo que era el 2019. Claro. ¿Se podría mencionar entonces cuáles serían algunos de esos sectores y cómo se podría hacer ahora que ya salimos de uno, que es el tema de la pandemia, que aún se están cuidando algunas personas, pero entramos a otro tema y ya es ahora, como usted lo ha mencionado, político, ¿no? Es un tema político que también pone en inestabilidad al país con respecto al turismo, a la economía y asimismo a otros sectores más, como usted lo menciona, ¿no? Claro, lo que usted dice es correcto. No se puede separar lo político y lo económico. No van por cuerdas separadas. Hay una conexión directa. A mayor crisis política, mayor crisis económica, mayor inestabilidad, pérdida de confianza, pérdida de inversión y pérdida de empleo y caída de los ingresos. Y eso es lo que mencionamos nosotros durante, digamos, el punto más crítico de la crisis que se han vivido en las últimas semanas. Hemos hecho un llamado a la tregua, pero a la vez hemos hecho un llamado al Foro del Acuerdo Nacional, porque creo que es importante que los temas de prospectiva y sobre todo los temas de coyuntura y también algo de los temas de estructura, porque no es solamente de manera coyuntural que tenemos estos problemas, sino es que se han venido acumulando estos problemas ya estructuralmente en nuestro país. Las brechas no se han cubierto, sino más bien han ido creciendo. Entonces hicimos un llamado a que se convoque el foro del Acuerdo Nacional, que es donde están representados todos los niveles de gobierno, están representados todas las fuerzas políticas que tienen presencia en el Congreso, la sociedad civil con algunos gremios, asociaciones tanto de trabajadores como de empresarios, y lo hemos llamado ampliado porque creo que es importante que también en esta instancia se pueda convocar a la representación de la sociedad civil de las regiones. Por ejemplo, las cámaras de comercio en las regiones. Las cámaras de comercio de las regiones no están representadas en el Foro Nacional. Y eso creo que es un aspecto que al mediano plazo espero que se corrija, pero en este momento podrían invitar a todas las cámaras de comercio de las regiones más golpeadas, sobre todo donde hay mayores puntos y frentes de defensa y de reclamo, para que formen parte de un consenso en el cual nos pongamos de acuerdo en lo urgente. Y lo urgente es atender a aquellos sectores de la actividad económica y de la población que son más vulnerables y que hoy día están pasando situaciones muy complicadas. El sector de la micro y la pequeña empresa transversalmente, por ejemplo. El sector turístico, el sector turismo. Y el sector turismo tiene un efecto mucho más
importante en las regiones, porque es ahí donde se desarrolla la actividad turística, Exacto. la agricultura familiar y de pan llevar, esa agricultura rural que ha sido realmente maltratada porque se le vendieron expectativas de una segunda reforma agraria que no se dio, de una compra de urea que nunca tampoco se dio para llevar al rescate, digamos, de una situación complicada para la campaña de siembra de la campaña 2022-2023. Entonces, ese es un sector que también está realmente abandonado. Y estamos hablando de sectores cuya capacidad de crecimiento ya no dependen de la producción, sino de la productividad a la cual puedan ellos acceder. Y ahí necesitan financiamiento, necesitan tecnología, necesitan capacitación, necesitan un acompañamiento importante para lograr niveles promedio de competitividad que les permitan no solamente ser economía de subsistencia, sino economías sostenibles en el tiempo y con capacidad de crecer. Ese fue el objetivo de nuestro llamado. Estamos en contacto con el Acuerdo Nacional, entendemos que en los próximos días creo que se va a concretar una convocatoria y confiamos que tenga no solamente un carácter de convocatoria cerrada a los miembros actuales del Acuerdo Nacional, sino que sea una convocatoria ampliada para que le dé mayor presencia y más peso al sector de la micro y la pequeña empresa y además al sector de la actividad económica regional. Exactamente, para reactivar nuestra economía, ¿no? Y también resaltar acá que aún continúan, como bien ya lo había señalado, los bloqueos, los paros, las manifestaciones que cada vez se van incrementando. Nosotros creíamos que ya habían parado con lo que se ha llamado que es la convocatoria a elecciones para abril del 2024. Aún faltaría, si bien es claro, la segunda legislatura, pero todavía están ahí los temas pendientes, la ciudadanía aún continúa con estas manifestaciones. Finalmente, para culminar, por favor, ¿cómo estarían asumiendo entonces lo que se sigue viviendo aquí en nuestro país? Mire, yo creo que hoy día las manifestaciones que se están dando ya creo que quedan más en un tinte político, ideológico, ¿no? y de extrema polarización. Creo que la mayor parte de la población, y eso lo he verificado con las cámaras de comercio en las regiones más convulsionadas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, la gran parte de la población quiere seguir trabajando, quiere seguir recuperando su economía, quiere sí que le respondan a sus reclamos legítimos, pero no quiere violencia, no pretende violencia. Es lamentable, hay sectores todavía violentistas que están asusados por algunas actividades ilegales que en esa zona proliferan, minería ilegal, contrabando, algo narcotráfico, y creo que es importante por eso que tengamos un punto focal de consenso y un punto focal de diálogo. Claro. Para eso es lo que solicitamos al Acuerdo Nacional y hacemos un llamado a las fuerzas del orden que actúen en función de las facultades constitucionales que tienen para que prevalezca el imperio de la ley, la autoridad, el principio de autoridad, salvaguardando obviamente los derechos humanos de los peruanos y las personas que legítimamente reclaman y manifiestan sus reclamos, pero eso sí actuando enérgicamente contra aquellos violentistas que atentan contra la propiedad privada, la propiedad pública, atentan contra el libre tránsito y la movilidad de las personas y las mercancías que a lo largo afectan justamente a estos sectores más vulnerables, a los micros y pequeños empresarios a lo largo y ancho de nuestro país que ven dificultades para trasladarse y para movilizar sus productos y llegar a los mercados, y las pérdidas que ellos asumen son pérdidas difíciles de recuperar en el corto plazo. Exacto. Y confiemos que las elecciones de 2024 pues sean en un marco de cambios a la Constitución en términos políticos que permitan llevarnos a un estándar mucho mejor electoralmente hablando, ¿no? Hay cambios que como colectividad gremial y como sociedad civil creo que estamos empujando, impulsando, ¿no? Bicameralidad, una mejor distribución del número de congresistas versus el número de senadores, la calidad y cualidades personales de los candidatos que no deben estar manchadas con sentencias o con situaciones que compliquen su ética o su moral, la posibilidad también de reelección de las autoridades, etcétera. Son cambios que creemos que son fundamentales y que permitirán mejorar el contexto electoral y por lo tanto darnos un producto político
de mucho mejor estándar y mucho más calidad y meritocracia. Así es como usted lo señala, ¿no? Aparte, cualquier persona puede hacer la marcha que desee, pero siempre de manera pacífica, ejercer la violencia. Tienes derecho, obviamente, a reclamar. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por haber tenido la entrevista con nosotros. Muy amable, gracias a usted, y aprovecho para despedirme deseándoles a todos los que nos escuchan y a todos los peruanos un año realmente de bienestar y con prosperidad. Así es, feliz año también para usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros hemos conversado con el doctor Carlos Durán, el expresidente de la Cámara de Comercio, Producción, Turismo y Servicio de Perú, Cámara. Es momento de ir a una pausa y retornamos. De cara al adelanto de elecciones, la Comisión de Constitución del Congreso de la República sesionará de manera extraordinaria todos los lunes y viernes de enero. Veamos. Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, señaló que en el contexto del adelanto de elecciones se debe acelerar el trabajo para continuar con la evaluación de las reformas políticas. En este sentido, Guerra García anunció que este grupo parlamentario sesionará de manera extraordinaria los lunes y viernes de enero con el objetivo de acelerar los trabajos de análisis. Las sesiones serán semipresenciales durante los lunes y viernes, en tanto los martes, día habitual de la reunión de la comisión, será de manera presencial. Es importante mencionar que la Comisión de Constitución del Congreso de la República recibió diversos expertos en temas políticos y electorales, entre ellos Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la PUC, Martín Tanaka, doctor en ciencia política, así como el reconocido constitucionalista Víctor García Toma, entre otros. Y a fin de optimizar la atención de las solicitudes de las organizaciones políticas, el Jurado Nacional de Elecciones presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para recortar el periodo de cierre del registro de organizaciones políticas. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones presentó al Congreso un proyecto de ley para recortar el periodo de cierre del ROP o Registro de Organizaciones Políticas. Mediante la iniciativa presentada el pasado 29 de diciembre, se pretende reabrir 2 días después de la fecha de la elección de todo proceso electoral y no 30 días después como ocurre actualmente. En nota de prensa se explica que el objetivo es reanudar con mayor prontitud la labor del ROP a fin que pueda atender las solicitudes de las organizaciones políticas sobre diversos temas. De aprobarse, el proyecto será beneficioso para las organizaciones políticas porque contarán con mayor tiempo para tramitar sus solicitudes de inscripción, así como presentación de más afiliados al padrón, a comités inscritos y a nuevos comités partidarios, solicitudes de cancelación de inscripción, entre otros. Y las elecciones del pasado 4 de diciembre registraron el mayor nivel de ausentismo, aproximadamente un 33.6% según el perfil electoral del JNE número 13. Veamos. La segunda elección regional 2022, realizada el pasado 4 de diciembre en 9 departamentos del país, es históricamente el proceso con mayor
proporción de ausentismo del electorado. La cifra alcanzó el 36,6% de acuerdo con el estudio Perfil Electoral número 13 del Jurado Nacional de Elecciones. Se precisa que Amazonas tuvo la mayor falta de participación del electorado, con 42,3%, seguido de Cajamarca con 42,3%, Pasco con 40,2%, Piura con 32,4% y Cusco con 31,8%. Asimismo, Lambayeque con 31%, Lima Provincias con 29,6%, Callao con 28,9% y Moquegua con 25,5%. La investigación realizada por el Jurado Nacional de Elecciones refiere además que los procesos de segunda elección regional registran un incremento progresivo de ausentismo desde su primera aplicación en el 2010. Así, en dicho año fue el 22,9%, en 2014 de 24,1%, en 2018 de 28,7% y continuó en esa tendencia en 2022. De otro lado, el documento también hace un balance de los resultados electorales e indica que de las 9 regiones donde se realizó la segunda elección regional 2022, 5 fueron ganados por partidos políticos y 4 por movimientos regionales. Al respecto, el reporte precisa que Somos Perú es el partido político que ganó las 5 circunscripciones, sumadas a las 2 regiones que ganó en la primera vuelta. Se convierte en el primer partido político en ganar una cantidad considerable de gobiernos regionales desde el 2002, cuando el APRA ganó 12 de 25 circunscripciones. El perfil electoral es un producto de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, cuyo objetivo es analizar la información de los procesos electorales y la producción académica de la institución para su difusión con el fin de incidir en el fortalecimiento del sistema político y la democracia. Imelda Tumealán asume la presidencia de la Junta Nacional de Justicia. Veamos la nota. Imelda Tumealán Pinto juramentará hoy como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2023. Según informa este organismo, el pasado 12 de diciembre del año pasado, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia eligió por unanimidad a Tumealán Pinto como su presidenta para el periodo 2023, en tanto que Aldo Vázquez Ríos será el vicepresidente. Imelda Tumealán Pinto se venía desempeñando como presidenta de la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios e integraba la Comisión de Evaluación Parcial, Recursos Humanos, Gobierno Digital y AMAG. En el 2020 tuvo el cargo de vicepresidenta. La nueva titular de la Junta Nacional de Justicia se convertirá en la 4ª mujer en llegar al máximo cargo de la institución, tomando la posta a José Ávila, quien a su vez sucedió a Inés Tello en el 2021. De acuerdo a la ley orgánica de la Junta, el presidente es elegido en el cargo por el periodo de 1 año, no pudiendo ser reelecto. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por habernos acompañado en el noticiero de JN Noticias. Lo dejamos con imágenes de nuestra capital, Lima, que el día de hoy amaneció un poco nublado. Así que no descuiden su salud y abrigarse. Nos vemos mañana. Chao, chao.